Bienvenidos al curso de importación de Comex SAC. En este curso desarrollaremos de forma didáctica y operativa los siguientes temas. Número 1, importación para el consumo. Número 2, importación simplificada. 3, admisión temporal con retorno de la mercancía en el mismo estado. Y 4, la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Desarrollamos el tema número 1, importación para el consumo. Vamos a empezar por la definición de la importación. La definición que nos otorga la Ley General de Aduanas y los procedimientos aduaneros vigentes es que la importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero para su utilización o consumo de una mercancía luego del pago o garantía y cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Vamos a desarrollar cada uno de estos tópicos porque esta definición legal para algunos les puede dar bastantes ideas o para algunos les puede sonar un trabalenguas. Es por eso que vamos a desarrollarlo cada uno para que exista una mejor comprensión. Desmenuzando cada uno de los conceptos vistos anteriormente, vemos que el ingreso de mercancías al territorio aduanero se va a referir a lo siguiente. El ingreso de mercancías va a ser cuando un medio de transporte que traiga consigo una mercancía proveniente del exterior va a ser su ingreso por unos lugares habilitados que van a ser los puertos, aeropuertos, terminales terrestres o cruces de frontera, por el cual este medio de transporte va a ingresar al territorio aduanero. Y por territorio aduanero debemos entender la suma de la zona primaria, que es esta zona donde se realizan las actividades aduaneras, que pueden ser los lugares de ingreso, las zonas fronterizas o los almacenes que podemos desarrollar más adelante, más la zona secundaria, que es el resto del territorio nacional. Entonces, resumiendo, podemos entender que el ingreso de las mercancías al territorio aduanero va a ser el ingreso del medio de transporte por un lugar habilitado al territorio nacional con la mercancía que nosotros estamos importando. Asimismo, otra característica de la definición de este régimen es la utilización o consumo. Eso quiere decir que la mercancía que nosotros estamos importando debe ser utilizada, consumida y agotada dentro del territorio nacional. Y no existe el retorno de esa mercancía hacia el exterior. Como en el ejemplo podemos verificar en el caso que realicemos la importación de huevos o pollitos, estos van a ser consumidos y utilizados dentro del territorio nacional. No van a ser devueltos al extranjero porque ya se consumieron, ya se agotaron. Asimismo, otra de las características es el pago y la garantía. En el territorio nacional, la importación está sujeta al pago de derechos arancelarios y demás tributos. Sin embargo, existe la modalidad de que los importadores puedan garantizar sus derechos arancelarios y demás impuestos, más ciertos intereses que pueden corresponder en vez de pagar cada uno de los tributos. Esto es un beneficio por cuanto estar pagando tributos por cada importación, algunas empresas pueden quedarse cortas de liquidez. Sin embargo, con la garantía tienen esta facilidad de seguir manejando sus importaciones de forma ordenada. Pueden planificar sus importaciones de un año para otro para tener una garantía global de todas las importaciones que manejarán durante un año. Como última característica del régimen de importación para el consumo, podemos señalar que es el cumplimiento de las formalidades y obligaciones aduaneras, que son las acciones desarrolladas por los importadores para cumplir con todos los requisitos y exigencias que la legislación aduanera le brinda en este momento a la importación, como puede ser el uso de medidas de seguridad como precintos, contar con los documentos si se trata de una mercancía que los requiere, una mercancía restringida, contar con los certificados de origen si estamos acogiéndonos a algún beneficio de un tratado de libre comercio, etc. Al cumplir con todos esos requisitos específicos para la importación, vamos a tener que hemos cumplido con las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Por lo tanto, luego del pago de nuestros tributos se nos va a otorgar el levante de nuestra mercancía, con lo cual va a estar a nuestra libre disposición y podremos venderla, traspasarla o hacer lo que nosotros querramos con ella. Luego que nosotros hemos desarrollado ya el concepto de importación, es importante desarrollar otro concepto previo, que es el mandato. El mandato es una figura legal
por medio del cual el dueño de la mercancía o consignatario le otorga la facultad al agente de aduana de realizar actos y trámites en su representación ante la administración aduanera. Mediante este poder que se le otorga al agente de aduanas, va a realizar la numeración de la mercancía, puede rectificarla si es que existe algún error, regularizar la mercancía si es que ésta corresponde a un régimen aduanero que requiere la regularización y otra serie de actos más, ¿no? Va a existir una serie de formalidades para que el consignatario otorgue el mandato. Si el consignatario o el importador cuenta con RUC, puede hacerlo mediante medios electrónicos. Recuerden que SUNAT, a raíz de la emergencia sanitaria que estamos atravesando, ha implementado muchos de los trámites que antes se hacían en forma presencial, ahora se realizan de forma virtual y electrónica. Entonces, el mandato es uno de ellos. En la página web de SUNAT existe un apartado donde se pueden verificar la vigencia de los mandatos que han otorgado los importadores hacia determinados agentes de aduana. Ahora, si el importador no cuenta con RUC, como vamos a ver más adelante, existen una serie de importadores que no están obligados a contar con RUC. Entonces, en este caso, estos importadores siguen otorgando el mandato mediante un instrumento privado celebrado ante un notario público o mediante el endose del documento de transporte, como se hacía antes de que este proceso se digitalizara. Este mandato se va a otorgar antes de la numeración de la declaración porque obviamente la declaración aduanera es el primer acto que realiza el agente de aduana en mi representación y por lo tanto posteriormente puede ser que yo cambie de agente de aduana, pero lo usual es que al agente de aduana que le he dado el mandato es el que termine con el trámite. Es importante porque si nosotros vamos a realizar importaciones de un valor superior por el cual la ley nos va a exigir hacerlo mediante un agente de aduanas, debemos otorgarle el mandato para cada declaración en específico. Otro concepto previo que debemos manejar antes de comenzar con el desarrollo en sí del curso es las mercancías prohibidas y las mercancías restringidas. Debemos entender por mercancías restringidas aquellas que requieren la autorización de una o más entidades de un sector específico para ser sometidas a la importación en este caso. Pueden ser los medicamentos, el material médico, equipos tecnológicos como un celular, un equipo de GPS, una fruta, un útil de escritorio, ¿no? Como podemos ver en el ejemplo, un lápiz. Pero también vemos algo curioso que es un mapamundi. Sí, específicamente un mapamundi, que es una mercancía restringida. Y nosotros podemos preguntar el motivo. Un mapamundi es una mercancía restringida porque contiene un mapa del Perú y resulta restringida porque el Ministerio de Relaciones Exteriores, en este caso, verificará que el mapa del Perú que aparece en este mapamundi o en una agenda contenga los límites correctos del territorio nacional. Y ese mapa no se encuentre mutilado, el Perú no tenga ninguna provincia, ningún kilómetro, ningún metro menos que el mapa oficial de nuestro país. Es algo raro, a algunos les puede sorprender, pero existen una serie de restricciones para las mercancías que a veces nosotros podemos imaginar que son simples, como el caso que se ha dado el ejemplo. En la otra parte tenemos a las mercancías prohibidas, que se encuentran impedidas de ingresar al territorio nacional, como pueden ser vehículos que exceden el plazo de utilización en el caso de que sean usados. Por ejemplo, existe un límite de antigüedad para que puedan ingresar. Si exceden este límite van a encontrarse prohibidos. Armas, como puede ser un cohete como el ejemplo, y mercancías radioactivas, neumáticos usados y ropa usada, ¿no? Que son las mercancías prohibidas más usuales, ¿no? Entonces nosotros debemos tener en cuenta a la hora de realizar nuestra importación de que van a existir mercancías de estos dos tipos, ¿no? Las prohibidas definitivamente no vamos a poder importarlas y si realizamos por error la importación de estas mercancías, estas van a ser inmovilizadas y luego comisadas por la administración aduanera. En cambio, las mercancías debemos de tener en cuenta qué sector es el que me brinda la autorización para la importación de estas mercancías y tramitarlo antes de la llegada de la misma,
para no perder tiempo en la expedición del documento cuando la mercancía ya está aquí y genere sobrecostos. Así es por eso importante manejar las restricciones que cuentan cada una de las mercancías para poder evitarnos sobrecostos y dilaciones en nuestro proceso de importación. ¿Quieres saber más? Síguenos en nuestras redes sociales para mayor información como @outcomex.